Buenas tardes. Oigan, pues agradezco mucho la invitación a este evento. Igual agradecer la presencia de ustedes, de la gente que está por las redes. Tuve el privilegio de estar en la primera sesión hace un mes. Esa no es la mía. Y ahora tengo otra vez el privilegio de estar con ustedes en esta segunda sesión. El enunciado del tema que me toca a mí dice algo así como el derecho a la construcción del derecho a la salud en el neoliberalismo. Y cuando me puse a pensar un poco en el significado del tema, descubrí que es un mundo lo que puede caber ahí. Tengo que decir que hace un momento decía Ana Rita, que terminaba, que tal vez Edgar y yo íbamos a hablar de lo que habría que hacer. Pues no, fíjense, yo no sé. No me dejes mal, Víctor. Porque si yo supiera lo que habría que hacer y cómo hacerlo, no estaría aquí, estaría dando conferencias mañaneras. No. Es un reto muy grande. Igual que Ana Rita, pensando un poco en el problema del derecho a la salud frente al neoliberalismo, la construcción de este derecho, es Heidi, creo. Ah, no, bueno, yo me quedé en Heidi. Déjenme decirles, hablar de esta vinculación derechos humanos, derecho a la salud, neoliberalismo, a la final es remite a la definición de qué sociedad queremos y cómo la queremos. Y uno tendría que empezar remontándose y decir, lo primero es que todos tenemos la claridad y la seguridad de que Robinson Crusoe no existe. Y eso nos crea un problemón gigantesco, porque entonces necesitamos como personas unas de otras. El problema es cómo resolvemos ese nos necesitamos unos de otros. ¿Cómo definimos eso? Y entonces cómo establecemos la relación entre unos y otros. Podemos pensar, por ejemplo, en que dado que no somos Robinsones y Robinsonas, que nos necesitamos unos y otros de otra, empecemos por reconocernos mutuamente. Eso nos lleva a las identidades y a las alteridades. ¿Quiénes somos y quiénes son los otros, las otras con quienes estoy? Podemos reconocernos. Si nos reconocemos, eso nos mete en un lío de inmediato, porque es reconocer igualdades. Tú eres igual que yo, o yo soy igual que tú. La otra ruta dice, desconozcámonos. Como no podemos ignorarnos, entonces desconozcámonos, ignorémonos, se convierte en distingámonos. No somos iguales. Nos necesitamos, pero no somos iguales. Todavía hay clases. Y entonces creamos las historias de los hijos de Dios, de la sangre azul, de los dones, de la distinción, aquello que me distingue de ti.
Y si nos empezamos a distinguir, entonces eso me da la posibilidad de no tratarte como igual. Y entonces yo puedo ser el que te someta a ti. Yo puedo ser el que manda y tú quien obedeces. Ya no somos iguales. Nos necesitamos, pero no somos iguales. Algunos dicen que este lío empieza en la lejana prehistoria humana, cuando alguno de los primeros homínidos pintó un cuadro en un terreno y dijo: este cuadro es mío, este terreno es mío. Y dicen que ese no fue el problema, sino que los demás lo reconocieron. Y ahí empieza la historia de la propiedad. En eso se juega el neoliberalismo y el derecho. ¿Cómo se construye el derecho y el derecho a la salud en particular frente al neoliberalismo? Ya dije que no sé. Entonces me ahorro todo la especuladera, pero sí sé, lo que sí sé es de utopías. Y pienso que si reconocemos que no hay estos Robinsones y que nos necesitamos unos a otros y que eso nos lleva a construir qué idea tenemos de sociedad y cómo la queremos, entonces en ese momento estamos pensando en una utopía. Y eso es lo maravilloso de este rollo, porque tener la utopía es la posibilidad de lograrla, de alcanzarla. El problema es que para algunos las utopías, insisto, están tasadas por esta perspectiva del no somos iguales, de los derechos no son iguales entonces para todos, y de reconocer al otro pasa por primero nos distinguimos y así las cosas. Lo pongo un poco en ese terreno para ir entrando en materia. Neoliberalismo frente al derecho a la salud. Ya Ana Rita nos hizo una explicación larga muy sólida de esto del neoliberalismo. Me parece a mí que construir el derecho a la salud pasa por este primer paso, válgame la redundancia. El derecho a la salud frente a qué, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de neoliberalismo? Hace no mucho, en un programa en la tele, ¿cómo les llaman los comentócratas? Estaba viendo un programa en la televisión y estaban hablando de esto de la 4T y todas estas cosas, y salió el término neoliberalismo y uno de ellos dijo muy serio así: pues, ¿quién sabe qué es eso? Es un intelectual, les quiero decir, y está en un programa de intelectuales y dice: pues, ¿quién sabe qué es eso? Porque ahora se esgrime ese término para decir todo y nada. Y sí, ahí tenemos un primer problema. ¿De qué demonio hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? Entonces, como nos pusimos de acuerdo Ana Rita y yo, decidí repetirles la historia, por si no les quedó claro. Entonces les voy a contar, no, prometo que es como que digamos que la versión de Ana Rita es la de El Canal de las Estrellas, y yo voy a contar la versión, así como La Rosa de Guadalupe y ¿cómo se llama el otro? Cada quien su santo, yo soy cada quien su santo. Ahí les voy. ¿Me dan la que sigue, por favor? Hay algunos autores, me encontré algún autor que me gustó, porque define el neoliberalismo en los términos que tienen en la diapositiva. Número 1, un conjunto de políticas que son económicas, que son medidas de gobierno, que son un conjunto de valores y que están referidos básicamente a estas tres componentes: la valorización del individuo, la desregulación del mercado y el desmantelamiento del estado de bienestar. Todo el neoliberalismo gira alrededor de esos tres elementos.
dejar de ser un estado de bienestar, que habría que ver qué es o qué era el estado de bienestar, qué quiere decir de regular el mercado y qué quiere decir de valorizar al individuo. Según lo que yo me encontré, el neoliberalismo nace como un programa intelectual que perfila esto que acabo de decir, una idea del ser humano, de las personas, una idea entonces de sociedad y una idea de en esta sociedad como la economía y como el derecho. Es decir, es mucho más que medidas económicas, es mucho más que medidas políticas, es un modo de entender la vida, de entender la sociedad, de entendernos como seres humanos. Es de una envergadura entonces muy grande, se mete en el tuétano, se nos mete en la sangre y luego se traduce en cómo lo vivimos cotidianamente. Si tengo tiempo al rato les voy a contar donde yo creo que aparece eso de manera nítida. ¿Me dan la que sigue, porfis? ¿Me dan la que sigue, porfis? Ok, dicen que el neoliberalismo tiene fecha de nacimiento que ubican en este periodo entre el 26 y el 30 de agosto de 1938. Échenle cuentas si ya tiene un buen rato el asunto del neoliberalismo. Nace en un evento en París, Francia, en una cosa que se llamó el coloquio Lippmann. Lippmann es ese señor que está ahí. Es un coloquio que se organiza para celebrar la publicación de este libro, The Good Society, de este señor de Estados Unidos, y aparecen personajes que luego van a ser, o que son muy importantes en la historia de las ideas políticas y económicas, incluso científicas en el mundo, algunos de los cuales están citados ahí. Ahí empieza a perfilarse esta idea del proyecto de la teoría neoliberal. Me atrevo a decir, hablar de neoliberalismo es hablar de teorías de la sociedad, teorías políticas, teorías económicas, teorías de la vida, en este sentido. Y insisto, son personajes muy renombrados. Si estamos acostumbrados, bueno, metidos en el campo de la política, de la economía, estos nombres son muy relevantes. Bueno, en fin. Ahí se ubica, según algunos, el origen del neoliberalismo. Quiero hacer aquí una distinción porque tenemos dos términos que luego se revuelven, uno que es la globalización y otro que es el neoliberalismo. En sentido estricto, para algunos no son lo mismo, aunque ciertamente están como muy imbricados. Yo no sé si de repente es fácil distinguir una cosa de otra y establecer con claridad distinciones, pero insisto, me refiero aquí estrictamente a lo que se forjó a partir de ahí como esta idea de neoliberalismo. ¿Me dan la que sigue, porfis? Ahí se adopta el término neoliberalismo, está mal escrito ahí, con estos ejes como centrales en esta postura del neoliberalismo. La centralidad del individuo sobre el colectivo, es más importante la persona, hay que verlo en el nivel del individuo sobre el colectivo. Estaban hablando hace ratito de los pueblos indígenas, remitamos eso al asunto de los pueblos indígenas, donde lo relevante es al revés, es el colectivo, el sujeto se construye en el colectivo. Dos, el individuo sobre el Estado, el mercado como la relación que confiere libertad económica y política, es decir, una economía de mercado. Delinean un programa bajo estos principios, en donde los puntos centrales de ese programa que delinean es un Estado fuerte, pero fuerte para proteger y ampliar el mercado. Un Estado que responda a el mercado, a la libertad del mercado. Y en ese sentido, entonces, las libertades económicas están por encima de las libertades políticas, el libre mercado. Y entonces, donde lo privado es moral y técnicamente superior a lo público. Yo creo que estos elementos son como muy importantes, me parece a mí, de tenerlos claros, de discutirlos, porque eso es lo que va
a darle contenido, va a darle sentido a todas las políticas que se empezaron a desarrollar, a todas las intervenciones que se empiezan a desarrollar una vez que el neoliberalismo se instaura. Todo gira alrededor de lograr esto. Me dan la que sigue. El neoliberalismo se mantuvo como una teoría marginal durante décadas, incluso fue despreciado, hasta que empieza a entrar en crisis el estado de bienestar. Como dijo Ana Rita hace rato, habría que ver también qué es el estado de bienestar. Dicen que en América jamás, nunca hubo estado de bienestar, y donde se reconoce que sí lo hay, más bien es en Europa. Ya me quedan 5 minutos. Dejen que le corra, porque si no, luego platicamos del estado de bienestar. Entonces, el estado de bienestar entra en crisis por ahí de los 70s y de manera brutal a partir de los años 80s se desmantela. Donde uno de los primeros lugares donde se instaura de manera fuerte, radical, es en Chile a partir del golpe militar de Pinochet. Eso da entrada a la instauración del proyecto neoliberal de manera brutal, y en otro caso, ya en los 80s, con la llegada al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos y de la dama de hierro Margaret Thatcher en Inglaterra, ahí es donde empieza a crearse imponerse de manera drástica el neoliberalismo con estas medidas: la liberalización comercial, la desregulación de los mercados, la privatización de bienes y servicios públicos, es decir, retirar la acción del Estado que teníamos, reducirlo en ese sentido a una mínima intervención y privilegiar el mercado. Dicen, el mercado tiene la capacidad de autorregularse, las deformidades del mercado se arreglan, entonces el Estado no lo necesitamos, más que para asegurar esa libertad del mercado y para atender entonces a todos aquellos que no caben en ese mercado, como los pobres que no tienen cómo insertarse en ese mercado. Ahí donde no hay negocio, ahí el Estado tiene que ocuparse de la manutención de esos pobres. Ustedes se acordarán, bueno, no, están muy jóvenes y jóvenes, pero en mis tiempos había CONASUPO, por ejemplo. Era una política que tenía que ver con cubrir a la población, con darle acceso a la población a servicios, alimentación sobre todo, en fin, era una política que trataba de cubrir a la población. Eso dicen estos, es populismo. Ahí hay otro término que se va a poner para descalificar ese estado obeso. Se habla del estado obeso, es un estado que se está metiendo demasiado, hay que quitarlo al estado y dejar que sea el mercado el que intervenga. De tal manera que, para irme rápido, ese último punto me importa mucho porque la privatización de bienes y servicios públicos es vital para entender lo que pasa en el campo de la salud. Dice eso, privatizar bienes y servicios públicos. Es decir, la educación, la salud son bienes y servicios públicos. Eso hay que privatizarlo. Es decir, se vuelve en una mercancía. En el momento en que lo regula el mercado, eso se vuelve una mercancía. Deja de ser un derecho y se vuelve entonces una mercancía por la vía de los hechos. No me importa que siga en la Constitución, ahí lo dejamos. El punto es que se puede desarrollar una política tendiente a privatizar eso. Ok, dicen que, para irme rápido ya, que en el caso del campo de la salud, más que privatizar, se habla de mercantilizar, por las dificultades que ha implicado privatizar totalmente, pero es la irrupción de lo privado en el ámbito de la salud. Bueno, como me tengo que ir rápido, denme la otra, porfis. Bueno, hay toda una historia que empieza a partir de ese tiempo de los años 80, de cómo se va logrando desmantelar el estado de bienestar e ir implantando ese estado neoliberal. No es fácil la cosa. Esa idea dicha con todo respeto, del señor presidente, de que se acabó el neoliberalismo y que por decreto ahora ya estamos en el post-neoliberalismo, hay que tomárselo con pincitas, porque implantar ese estado llevó casi 40 años.
desmantelarlo no va a ser cosa de... Ahí te voy. Ok, le llamaban en los años 80 políticas de ajuste, y aquí lo que quiero resaltar muy rápidamente es que, para hablar ya del campo de la salud, hasta antes de esta época, los organismos internacionales de salud como la OMS, como UNICEF, eran los que dictaban en mucho las ideas centrales de la política de salud. Eran organismos que tenían un papel muy importante. Bueno, a partir de esto, desaparece esa capacidad que tenían y más bien se subordinan a quienes ahora dictan la política, que son los organismos comerciales, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial. Es sorprendente ver cómo de repente la OMS, UNICEF, dejan de tener el papel protagónico que tenían y se vuelven eco, reverberantes de lo que estaban definiendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario. ¿Qué hacen los banqueros metidos al campo de la salud? Habría que preguntarse eso. Y ahí tienen ustedes, es una publicación de UNICEF que dice el ajuste con rostro humano, o sea, sí ahórcanos, pero con humanidad. Bueno, déjenme ir rápido. Me dan la que sigue, por fin, me dan 2 minutos y termino, se los prometo. Ya no me voy a detener. Hay todo un proceso entonces de cómo se va implantando esto, ya hablando en particular de la salud. Y lo dejo muy rápidamente con estas 3 cosas. Lo que tienen ahí son 3 publicaciones, las imágenes. Les ruego que me perdonen por la de la izquierda, que es muy borrosa. Es el informe del Banco Mundial de 1993 que se llamó Invertir en Salud. Ese informe es vital porque ese informe es la declaración explícita, iba a decir cínica, pero no se puede, del Banco Mundial de qué hay que hacer en salud, cómo hay que privatizar la salud. Y lo que hace México, nuestras autoridades de salud, los intelectuales de salud, es traducir eso en cómo hacerlo para el caso mexicano. Y el gran líder de eso se llama Julio Frenk, con Londoño. Y eso que tienen ahí en medio es la publicación que hacen en 1997 de el pluralismo estructural. Ahorita se los voy a contar muy rápido. Eso es 1997, unos cuantos años después de lo del Banco Mundial, ellos publican eso, que es, insisto, la traducción de eso. Esa publicación de 1997 se mantiene como lo que rige la gran política mexicana en el campo de la salud. Lo han mantenido a través de los distintos sexenios, con Salinas, con Fox, con los que me digas, excepto ahora, claro. Hoy la historia es otra. Y esa publicación que tienen a la derecha es incluso la última que hizo Funsalud. Funsalud es el gran instrumento de la privatización en México. Son los grandes traductores de la política esta neoliberal. Esa publicación es de 1912 y es insistir, llevar a su extremo eso que ya estaba publicado por Londoño y Frenk desde 1997. Bueno, déjenme nada más les cuento una rapidísimo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Me dan la que sigue, porfis? Me voy a brincar esa, vámonos a otra. En ese librito que les conté a la derecha está nítidamente cuál es la intención de cómo se hace para mercantilizar la salud. La imagen que tienen a la izquierda es lo que ellos caracterizan como qué pasa con la salud en México hasta antes del Seguro Popular. Por un lado tenemos funciones y por otro lado la población. La población, tenemos un sistema de salud fragmentado porque tenemos alguna población que tiene seguridad social, como el IMSS, como el ISSSTE, tenemos a los no asegurados, algunos que no tienen capacidad de pago y que entonces son cubiertos por la Secretaría de Salud, y otros que tienen capacidad de pago y entonces van a los servicios privados. En todos estos, las funciones de la salud que ellos reconocen como dirección, financiamiento y prestación del servicio, la hace completa cada uno de los organismos. El Seguro Social, el ISSSTE, hace todo. La dirección, el financiamiento, la prestación, y dicen, no puede ser, eso atomiza el servicio y hace que se dupliquen funciones, hace que todo se pulverice, no se puede coordinar eso. Hay que avanzar hacia un modo de integración distinto. Con la llegada del Seguro Popular, que ustedes se conocen mejor que yo, así que yo no voy a decir nada porque me voy a quemar con ustedes,
hacen esto. Integran otras funciones como la regulación y la rectoría de la salud, mantienen lo del financiamiento y la prestación. Y ahora, según esto, con el Seguro Popular, entonces ya hay una primera línea horizontal en donde ya no solo todos hacen todo, sino que ya parte de la rectoría, pero sobre todo la parte de financiamiento y prestación sigue siendo hecho por los organismos, por las instituciones, todo completo. Lo que dicen no puede ser, porque sigue habiendo problemas con la duplicidad de funciones, el gasto etcétera, muchas críticas. Tenemos que avanzarlo hacia lo que ellos llaman la integración horizontal. Lo que dicen todo ha sido vertical hasta ahora, lo que tenemos que hacer es la integración horizontal, de tal manera que lo que tenemos es la rectoría que corre a lo largo de toda la población, el financiamiento que corre a lo largo de toda la población y así, la articulación y la prestación, pero ya parecen separados, de tal manera que entonces alguien se encarga de la rectoría y eso le toca a la Secretaría de Salud, alguien se encarga del financiamiento, y ahí está bien interesante, alguien se encarga de la articulación y a la fin alguien de la prestación. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde aparece ahí la privatización o la mercantilización? ¿Cómo hacen para colar ahí? Yo creo que hay dos cosas y con eso voy a terminar, ya que se me acabó el tiempo. Uno es que en la ley de salud definen que el sistema de salud está integrado por estas instituciones públicas más las privadas. El sistema de salud en México está compuesto por instituciones públicas y por instituciones privadas. Lo ponen en la ley. ¿Eso es correcto? Les pregunto, no me contesten porque me van a decir que sí y entonces yo me voy a enojar. Y la otra es el financiamiento. Hacer este giro de lo vertical a horizontal quiere decir que yo le digo al Seguro Social, dame tu dinero, lo que has recogido de cuotas de los trabajadores, de los patrones, eso viene para acá. Y le digo al ISSSTE, dame tu dinero, y le digo a Pemex, dame tu dinero, porque con todo eso voy a hacer una bolsa, para que con esa bolsa se pague la atención de las personas. Ahora, ¿y quién va a administrar eso? Es mucho dinero. Entonces lo que hacemos es, como ya no lo puede hacer el IMSS, ni el ISSSTE, ni la Secretaría, ni cada quien, entonces creamos agencias que se ocupen de administrar el dinero. ¿Oyeron lo que dije? Puro business. Puro business. Volvamos, o sea, imagínate esa cantidad de dinero en manos de los privados, porque son agencias que hay que crear. Y ya dijimos que el Estado le toca la rectoría, está arriba, no le toca el financiamiento. Y la prestación de servicios, entonces eso sí, a las instituciones. Entonces yo voy al Seguro Social, o voy al ISSSTE, o voy a donde yo quiera, porque yo soy portador de un seguro. ¡Qué maravilla! Entonces yo puedo ir a donde quiera, sí. O también voy a Médica Sur, güey. Nada más que cuando llegue a Médica Sur me va a decir, mira hijo, eso es cierto, nada más que tu paquete incluye de aquí a aquí, y lo que tú tienes está acá, güey. ¿Qué crees que no te lo cubre? ¿Quieres atenderte aquí? Paga. El paquete es mínimo. Y ustedes se le saben bien eso mejor que yo. Hacia eso querían llevar el sistema de salud en México. Hacia eso querían llevar el derecho a la salud. Porque ellos en sí es cumplir con el derecho a la salud. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Otro día les cuento qué hay que hacer.